Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo de nuestro discipulado semanal de los días martes. Es una bendición poder compartir con ustedes una palabra de parte de Dios y oro al Señor para que en esta noche recibas una palabra que edifique tu vida, que edifique tu propósito en el reino a los que has sido llamado. Amén. Hoy hemos venido hablando todo este mes acerca del servicio, la importancia del servicio a la casa de Dios en el reino de los cielos. Y hoy queremos hablar específicamente de la fidelidad. ¿Ok? Sabes que la fidelidad es una de las claves fundamentales para el servicio a Dios. Realmente Dios demanda de nosotros un corazón fiel. La fidelidad es una virtud que debemos tener nosotros cuando hacemos algo para Dios, cuando servimos a Dios. Y en este tiempo Dios está llamando a personas con un corazón fiel, con una disposición a servirle aún en medio de todas las batallas. Y lo terrible o lo particular de que pasa en muchas oportunidades es que nos distraemos, quizás entre los afanes del mundo, los afanes del trabajo, de lo cotidiano, tendemos a dejar atrás o a un lado lo que realmente tenemos el compromiso de hacer para Dios. Nos comprometemos en una oportunidad, quizás nos llenamos de ánimo y simplemente desfallecemos en algún momento y dejamos a un lado aquello de lo que Dios nos llamó. Y hoy quiero hablarte de una palabra que está en Números, capítulo 12, versículos 6 y 7, que dice: Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Sabes que Moisés fue catalogado por el mismo Dios en persona como un hombre fiel, y realmente estaba en una situación muy difícil. El mismo Dios tuvo que descender para defenderlo, porque se había levantado en murmuración el pueblo por algún error que él había cometido, ciertamente. Pero Dios había visto su corazón, una persona que se había levantado aún en medio de sus limitaciones, aún en medio de las batallas, aún en medio de la dificultad de tener que lidiar con un pueblo que muchas veces fue rebelde delante de Dios, incluso contra él. Aún en medio de eso, él decidió decirle sí a Dios. Moisés fue un hombre que Dios levantó, que Dios llamó, y en su debilidad, en lo poco que podía ver, ser un hombre que él mismo se consideraba lento para hablar, un hombre que quizás no era muy dado, que quizás tartamudeaba, pero Dios lo levantó como aquel hombre que iba a librar al pueblo de Israel, como aquel hombre que iba a sacar del yugo de Faraón, un gran reino, una gran potencia en ese tiempo, simplemente él con el Señor. Y es importante, esto manifiesta la importancia de ser fiel. Moisés decidió ser fiel, y cuando tú eres fiel, Dios mismo vela por ti, Dios mismo te defiende, Dios mismo te va a librar de todas las angustias que puedan suceder. Sabes que Moisés sí tuvo errores en lo malo, y muchas veces nosotros tenemos esa excusa, quizás tenemos ese argumento de que en nuestra debilidad, en nuestros errores, no servimos a Dios. Pero recuerda que la palabra dice que somos vasos de barro, que contenemos un gran contenido, y eso es el Espíritu Santo. Y si Dios te llamó, no eres porque eres tú, es lo que Dios decidió colocar en ti. Así que en este tiempo, el llamado del Señor es a tener un corazón y una disposición en nuestra fidelidad a la obra. En una oportunidad Dios le reclama al pueblo, en los tiempos del profeta Malaquías, sobre el descuido que había tenido el pueblo en ese tiempo en la obra. Se habían desviado, se habían distraído en hacer sus cosas, pues en edificar sus casas, en hacer su trabajo, en tener en poco lo que representaba hacer la obra del Señor. Y el Señor les reclama, y vamos a leerlo en Malaquías capítulo 3, desde el versículo 13 al 15. Y dice: Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima pregunta: ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. El pueblo estaba quejándose del servicio a Dios. Un pueblo que quizás viendo que cumplía los mandamientos de Dios no veían, gran bendición en su vida, o simplemente tomaban en vano porque no veían un fruto que ellos esperaban quizás en el servir a Dios, y pusieron la mirada en las cosas del mundo, pusieron la mirada en una cierta bendición, una cierta prosperidad que podía tener el impío, la gente que no temía a Dios. Y es muy peligroso. Muchas veces nosotros, queriendo ser fiel a la obra, el enemigo se levanta con pensamientos a decirnos que no vale la pena,
que simplemente servimos a Dios en balde, que simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo. Y es muy peligroso darle espacio a esos pensamientos porque nos podemos desviar. ¿Sabes que servir a Dios sí muchas veces representa salir de nuestra zona de confort? Servir a Dios muchas veces significa simplemente hacer un sacrificio, pagar un precio, y eso representa la fidelidad que nosotros podemos tener o debemos tener hacia el servicio. Dios siempre va a velar, Dios siempre va a recompensar, Dios siempre va a poner su mano sobre nosotros si le somos fieles. ¿Sabes que en una oportunidad el salmista Asaf se vio tentado de la misma manera? Él consideró la prosperidad de los impíos, aún siendo un sacerdote, aún siendo un levita, aún sirviendo al Señor en la casa del Señor. Y se quejó delante de Dios, pero él escribió este salmo. Te voy a dejar como tarea que leas en tu casa completamente el Salmo 73. Yo te voy a leer una parte. Y el Salmo 73, el versículo 2 y 3 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf era un hombre fiel, un hombre que servía a Dios, un salmista. Tanto fue su fidelidad que aún sus salmos están en las Escrituras. Tremenda bendición, tremenda honra de parte de Dios. Pero dice que en un momento llegó a sentirse tentado por desviarse, por apartarse del servicio, porque dice que él vio cómo prosperaban los impíos. Y él en el Salmo, si lo lees, léelo en tu casa, puedes ver cómo él se queja todas las cosas, todas las tribulaciones que llegó a pasar aún sirviendo a Dios. Pero fíjate cómo él dice, él reaccionó y dice: oye, casi deslizaron mis pies. Casi cayó, casi sucumbió a la mentira del enemigo, a esos malos pensamientos, a esos falsos pensamientos. Y dice el Salmo, el versículo 23: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Logro entender que en medio de las pruebas Dios estaba, que en medio de la fidelidad de él en el servicio, Dios prestaba su fidelidad con él. Que aún en medio de la prueba él pudo ver y pudo entender que él estaba con él. Y aún después de esa prueba viene una gran bendición. Entonces, si tú eres de esas personas que sientes que te ves cargado porque estás sirviendo a Dios y quizás estás batallando con cosas que no le ves salida, Dios te va a sacar, Dios te va a ayudar, es su promesa. Jesús muy claro nos prometió que dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el día de su venida, hasta el fin del mundo. Así que confía plenamente en Dios, sé fiel en lo que Dios te ha designado, sé fiel en la obra que Dios ha puesto en tus manos para que tú veas un gran fruto en su tiempo. En Lucas 9:62 dice el Señor: Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes que cuando dudamos, cuando murmuramos, cuando quizás decimos sí o no, será que sí, será que no? El Señor Jesús compara eso como esa persona, como ese agricultor que coloca su mano en el arado. La importancia de colocar de un agricultor en el arado es que cuando él lleva el buey con el arado no puede ni pararse ni mirar hacia un lado porque se desvía y el surco es un desastre. La persona que ara con bueyes, con un arado, tiene que llegar desde el principio hasta el fin continuo para que la obra sea completa. Eso habla de perseverancia, eso habla de constancia, eso habla de mantener la mirada fija al frente, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que si en este tiempo el enemigo te ha tentado a mirar cosas que no debes ver que pueden desviarte, es un tiempo de enfocarse, de colocar plenamente tu mano y tu atención en el arado y trabajar y cavar y hacer ese surco que Dios te dijo en la tierra, porque Dios te colocó en buena tierra. Tenemos que tener una vida equilibrada, sí, todas nosotros tenemos responsabilidades, tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos obligaciones naturales que son necesarias, tenemos prioridades, pero es importante como hijos de Dios, como siervos del Señor, que el servicio a Dios sea algo primordial, que esté entre tus prioridades, que esté entre nuestras prioridades. Dios no puede ser una opción, ¿sabes por qué? Porque tú no eres justo, no fuiste una opción para Dios. De tal manera Dios te amó que Jesucristo mismo entregó su vida por ti. Entonces Dios marcó su fidelidad, su promesa de salvación con nosotros. ¿Cuánto más nosotros no pudiéramos ser fieles simplemente a lo que Él nos está demandando en este tiempo? Hagamos su obra con excelencia, con la mejor dedicación, con el amor con el cual entregó a su Hijo por nosotros. Nosotros entreguemos lo que tenemos, lo mejor de nosotros, para servir a Dios. ¿Sabes que hubo un momento que Dios llamó a un hombre llamado Gedeón? Y él se veía poco, él estaba escondido en una cueva.
huyendo de los madianitas. Los madianitas tenían sitiada la ciudad en ese tiempo. Pero él decidió atender lo que Dios le dijo. Dice Jueces 6:14. Y mirándole Jehová dijo, ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y hoy te digo, hermano mío, hermana mía, no te envío el Señor en este tiempo. Quizás ves poco lo que tienes en tus manos. Gedeón estaba oyendo. Gedeón estaba haciendo tonterías, quizás donde estaba ahí puesto. Pero se le presentó el Señor mismo y le dijo, yo te envío a librar a mi pueblo. Y hay muchos pueblos que el Señor quiere librar en este tiempo, que Dios te quiere usar. No es en tu fuerza, porque es Dios el que te la está dando, es Dios que te está enviando. Así que este es un tiempo de reconciliarse con la obra del Señor, con el servicio. Que si eres uno de las personas que se ha desviado, que quizás ha puesto otras cosas antes que el Señor, este es un tiempo de llamamiento, este es un tiempo de restitución, este es un tiempo donde Dios quiere entregarte algo nuevo, donde el Señor quiere entregarte mayores cosas en tus manos. Pero seamos fieles con lo que Dios nos dio ahora, seamos fieles en lo poco y en lo mucho Dios nos va a poner. Y vimos estos tres casos hoy, el caso de Moisés, el caso de Gedeón, el caso de Asaf, personas con muchas batallas, sí, personas con pruebas, con debilidades, con temores, pero decidieron decirle sí al Señor. Decidieron marcar una pauta entre lo natural, entre lo terrenal, a lo que Dios estaba diciendo, colocar a Dios primero, ser fiel en la casa del Señor. Así que hoy quiero que oremos juntos, ahí donde estás, si sientes que has dejado, si sientes que has desmayado, si sientes que quizás te apartaste un poco de lo que Dios te ha dicho, es un tiempo de reconciliación. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor, Señor Jesús, en esta noche, Señor, en este día, en esta hora, yo decido, Señor, decirle sí a tu mandato, decirle sí a eso que me has entregado, decirle sí al servicio, Señor, que me has encomendado. Hoy, Señor, clamo el poder de la sangre de Cristo, Señor, para que perdones, para que redimas, Señor, toda falla, todo error, Señor, toda tibieza, Padre amado, y oro en esta noche para que el fuego de Dios nos abrace, para que seamos encendidos en el fuego del Espíritu Santo, Señor, que el denuedo, la palabra y la revelación del cielo estén de continuo en nuestras bocas, que podamos hablar, Señor, y que el ángel de salvación, que tu presencia vaya donde vayamos nosotros, que todo lugar que entremos, Señor, que pise la palma, Señor, nuestros pies, Padre amado, sea entregado. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que la bendición tuya, Señor, nos arropa. Oramos, Señor, para que la redención grande del cielo venga en este tiempo sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea restituido, Señor, todo llamamiento, Señor, que sea, Señor, reedificada tu casa, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por un corazón fiel, Señor, oramos por un espíritu de fidelidad, Señor, sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Que llevemos el reino, Señor, a donde tú quieres que llegue, Señor, a los confines de la tierra, Señor. Que en nuestra boca, Señor, haya palabra de bendición y no de muerte. Que hablemos palabra de vida, Señor, que está en tu nombre, Jesús. Gracias, Padre amado, te damos todo el honor, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, que tengas feliz noche.